representaban toda la parte económica del pueblo de Belén. Así que los pastores de ovejas eran considerados, los que tenían ovejas, eran considerados como hoy puedo decir el matarife, que trabajan, que tienen campo, que tienen vaca, entonces está muy bueno eso, porque te genera mucha plata. Yo creo que fue un poco egoísta Isaí también en no traer a David hasta... Una forma de decir, vos anda para allá, el banquete me ocupo yo. Claro, ocupate de cuidar porque lo haces bien. Yo digo una cosa, ¿a quién se le ocurre poner a un nene de 16 años a cuidar unas ovejas? Lo tiene que hacer bien, sí. Lo tenía que conocer, sabía que la responsabilidad que le iba a dar lo iba a cumplir bien. Entonces, eso es lo que creo que Dios vio de David, la obediencia que primero le tuvo a su padre, a Isaí. Sí. Mientras más obedientes nosotros somos a nuestros padres, porque Dios nos ve todos los días, aunque nosotros digamos, no, Dios está, a Dios nada se le puede ocultar. La Biblia dice que ni aun lo profundo, ni las cosas que yo conozco de mí, Dios la conoce. Pero a Dios no le puedo ocultar nada. Si yo soy una persona rebelde contra mi papá, o contra los pastores, o contra los ministros de Dios, Dios ve eso. Entonces, ¿qué confianza yo le puedo dar a Dios si soy así? Yo creo que David fue una de las personas que aprendió a adorar, tal vez consciente o inconscientemente, no lo sé porque la Biblia no lo declara, aprendió a adorar primero a su papá terrenal, a Isaí, a cumplir lo que el padre le decía que haga. Y lo hacía con responsabilidad, lo hacía con gozo, lo hacía con amor, con tanta dedicación lo hacía que se tenía que enfrentar con osos, con leones, y los mataba cuando una oveja era atacada. Bueno, justamente la Biblia nos dice que también lo hacía David, que hasta tenía mucha gente a su cargo en este aspecto, porque nos narra que cuando Isaí lo manda con sus hermanos a llevarle provisiones, en todo este contexto cuando estaba Goliat, dice que David dejó a sus ovejas con los otros pastores que estaban con él, dice. Justamente cómo vos vas a dejar tus ovejas a gente que vos confías, a gente que vos instruiste. Aún David se podría llegar a decir que enseñaba también ese labor que era pastorear. Y ponerle que con 20 años no pudo haber hecho, sí. Y pensamos que igual todos los que en algún momento hayamos visto, más vos, Ari, que estudiaste justamente en esto, en la agropecuaria, que aquel que pastorea ovejas se tiene que tomar mucho tiempo. Muchas veces no vuelven a la noche a su casa y en esos lugares desolados, solos, con tantas ovejitas que están ahí pastando, durmiendo, uno la tiene que cuidar. Y en ese momento de soledad, en ese momento de silencio, en ese momento donde David, se podría decir que tiene una intimidad, ¿podemos decir que conoció a Dios en esos momentos? Sí, por supuesto. Sí. Es más, sí, hay algo para destacar y esto, más o menos porque sé del tema. Uno cuando tiene muchos animales a cargo, te tenés que ganar la confianza de los animales. Justamente. Entonces tenés que pasar tiempo con esos animales. Entonces las ovejas que tenía su padre, lo fueron conociendo a David. Entonces en esa intimidad que él tuvo, primero con las ovejas, también tiene una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque pasaba mucho tiempo afuera, pasaba mucho tiempo solo, solamente con los animales. Entonces ahí es donde empieza la búsqueda de él constantemente de Dios. Y es donde Dios se empieza a dar a conocer a David. Y ahí ya David empieza a conocer al Padre. Y vemos que esta vida de adoración la llevaba muy arraigada en él, porque en todo momento estaba Dios en su boca. Porque cuando va al campamento de Israel a llevar las provisiones, escucha que una persona estaba insultando al pueblo de Dios. Insultando y David agarra, para al rey y dice, ¿quién es este incircunciso? Y vos te dices, incircunciso, que insulta a los huestes de Jehová. Y se le quería ir al lomo y se lo tuvieron que agarrar. La Biblia nos narra que Saúl lo hizo, lo trajo de vuelta delante de su presencia y le dijo, vos sos mi escudero, vos no podés ir a hacer eso, sos chiquito todavía por hacer esas cosas. Pero vemos que el corazón de un adorador te lleva a hacer mucho más de lo que otros han podido llegar a hacer.
en su vida. Vemos a ese rey, muchas veces se le podría decir que estaba escondido en sus tiendas, pero vemos a este joven adorador que quería ir Iba a la batalla. quería ir Claro. a enfrentar Claro. lo que se oponía Claro. al pueblo de Dios. Claro. Y qué lindo que nosotros lo estuvimos viendo, que todos tenemos que ser como esos tipos de adoradores que van hacia adelante, que van hacia frente, que llevan la presencia de Dios, porque aun cuando hablaba con Goliat, David le decía, yo no lo voy a hablar, Jehová te va a entregar mis manos, decía. O sea, yo no voy a tener que hacer nada para ganarme eso. Vos venís con todas estas armas, yo voy con... Justamente. Claro. Y Yo bueno, conmigo. eso es una manera que gigantes vamos a tener todos los días. Hoy en día tenemos cualquier categoría. A Goliat se le puede llamar a muchas cosas en este tiempo. Aunque no hay que menospreciar uno literal de 3 metros que quiere asesinarte. No. Y bueno, yo en ese caso nunca me tocó, no sé lo que haría. Yo creo que escribiría también el Salmo 23 o el Salmo 21. Y creo que eso lo llevaba a conocer a quién era. Creo que David ahí ya conocía quién era Dios. Sí. Quién era el que lo va a defender, el que lo va a cuidar, el que no va a dejar que nada lo dañe. Por eso, su escudo, su por eso fue adarga. confiado a la batalla. Exacto. Yo creo que habrá ido con miedo, Pero con confiado. temor, claro. ¿Por qué? Porque miedo por ahí muchas veces, pero muchas veces el miedo es dañino en nuestras vidas cuando nos detiene, cuando no nos deja avanzar, cuando no nos deja hacer lo que tenemos que hacer. Y muchas veces en este tiempo pasa. He escuchado muchas peticiones de Dios, de oraciones a Dios diciendo que Dios se haga cargo de... sí, Dios se va a hacer cargo de la situación, pero te va a enviar a vos a que soluciones un problema, a que puedas enfrentar a un Goliat, al que puedas derribar Jericó, al que pueda conquistar una tierra. Dios no va a conquistar la tierra por nosotros. Nos va a acompañar Justamente. y nos va a dar la victoria, Sí. pero tenemos que ir. Entonces yo creo que David aprendió a tener miedo, pero que ese miedo no lo detuviera porque tenía tanta fe en Dios, tanta fe en su escudo, en su adarga, en su defensa, en su castillo. Tenía tanta fe que sabía que lo iba a vencer. Fe que Saúl no tenía, por eso le quiso poner sus armaduras. Está bien, ¿querés ir a pelear con él? Andá, pero llévate mi armadura. Al menos. ¿Sí? Al menos. De última, no vas a sufrir mucho daño. Si te matan, pero no vas a sufrir mucho daño. Entonces le puso el casco, le puso ¿cómo se llama eso? El escudo ese ¿Me acordás? la coraza. ¿Lo viste? Y no se podía mover. Y no. No, Porque dice, él- yo con esto no puedo pelear. Porque él estaba acostumbrado a batallar a mano limpia. A mano limpia. A mano No limpia. necesitaba nada, solamente necesitaba su onda y 5 piedras, nada más. Y con eso pudo vencer. Después, bueno, hay estudios teológicos que hablan de la onda, qué significa, de las 5 piedras, qué significa también, ¿no? Yo creo que lo que significa está en David el significado. La confianza que uno le puede tener a este Dios. La confianza que uno le puede tener es que no importa quién se levante, Él pelea con nosotros. Y no solo que pelea con nosotros, sino que nos da la victoria. Y la victoria yo creo que ya nos la dio en la cruz del Calvario. Ya creo que nos dio esa victoria de que no hay nada. Por eso Jesús decía, mi paso dejo, mi paso doy, yo no lo doy como la del mundo. Así que no teman, ni se turbe vuestro corazón. Confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. Eso decía en Juan. Y lo decía el mismo maestro. Yo creo que la parte más difícil de vencer a Goliat, ya se venció a Goliat, que era nuestro enemigo. Ahora nos toca a nosotros simplemente adorarlo a Él. Gracias por esto, circunstancias, vamos a vivir. Pero las circunstancias tenemos que sacar esto de David, que el desierto muchas veces nos lleva a crecer en Dios. Las cuevas de Adulanes, muchas veces, ¿qué cosa no? Porque dice que David entró en la cueva de Adulán y había endeudados
ladrones. Todos los que se escondían estaban. Todos los que se tenían que esconder estaban ahí. Imagínate hoy nosotros, si no estamos afirmados dentro de una cueva de Adulán donde haya ladrones, ¿el ladrón qué hace? Che, vamos a robar. No, pero no tengo para comer. Bueno, no tenés para comer. Bueno, vamos a ver qué encontramos. Y salite. Si uno no está convencido de que Dios te va a suplir, te vas a robar con él. Bueno, por eso el dicho dice que fue una manzana podrida contamina la otra. Contamina todo el cajón. Pero en este caso fue al revés. Fue al revés. Por eso, qué lindo, a mí me encanta esto. Por eso, cuando Dios le habla a Jeremías, le dice: Jeremías, conviértete, pero hacé también que ellos se conviertan a ti. Y no te conviertas tú a ellos. Pero tenemos David para todos igual. No, tenemos David para todos. Porque también tenemos un David que peleó en contra del pueblo de Israel cuando fue desechado. Cuando fue desechado, sí, porque mirá lo confiable que era, o lo agradecido que era David, y eso es lo que creo que a Dios le agradaba, que hasta aún con sus enemigos les hacía estar bien. Justamente. Entonces, él en el tiempo cuando fue desechado de Israel como rey, creo que fue cuando el hijo lo destronó, más que no lo destronó, le dejó su reino, y tenía que pelear contra Israel. Él iba a pelear igual, porque era tan fiel, ahí está, me salió la palabra, era tan fiel a la persona que le servía que no le importaba contra quién tenía que pelear. Él era fiel a esa persona. Así que David lo que tenía de lindo, y esto es una adoración a Dios también, es la fidelidad. Hay una alabanza que a mí me encanta, que es: tu fidelidad es grande. Entonces la fidelidad de Dios, yo tengo que imitarla. Es decir, muchas veces nosotros mismos somos enemigos de Dios. Y Dios sabe eso. Porque muchas veces cometemos errores. Y lo que Dios ama es al pecador, no al pecado. Entonces el pecado que abunda en mí, decía Pablo, es lo que me hace fallar a Dios. Entonces Dios es tanta su fidelidad que en vez de desecharnos a nosotros o su promesa, la sigue manteniendo firme, la sigue manteniendo fiel. Entonces David aprendió a ser fiel con quien era su cabeza, algo así sería. Y eso le agradaba a Dios. Por eso uno, si lo ve del ojo humano, va a decir: che, ¿cómo David puede pelear contra el pueblo de Israel? No estamos hablando, que no es lógico para el ser humano esto. No. Pero para Dios, él no veía hombre, él veía su fidelidad. Y eso le agradaba a Dios. Y en eso justamente comienza la historia de David, porque dice que Dios no miraba al hombre, sino que miraba al corazón. Miraba el corazón. Y era lo que le hizo ver a Samuel en ese momento cuando lo ungió. Y vemos que tenemos estos dos grandes ejemplos de adoradores que estuvimos tocando en esta charla, que fue David como protagonista de esta charla, pero también de Jesús en todo ese sacrificio. Y cómo nosotros podemos ser como ellos dos. Jesús decía: aún mayores cosas iban a hacer en mi nombre, aquellos que confiaron. Por eso me gustó muchísimo lo que Ari contó, de que aún David tenía que ser amigo de aquellas ovejas que pastaban, de que tenía que cosas, y que Jesús mismo lo decía, que mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí, justamente porque yo soy el buen pastor, decía. Y vemos que nosotros debemos ser como Jesús, debemos ser como David, debemos ser como esos corazones de adoración absoluta que tenía, justamente. Tocamos a Abraham hace 2 semanas, tocamos la adoración la semana pasada, pero hoy estamos centrados en David, el máximo ejemplo de adoración que tenemos nosotros en la Biblia, pero que lo estamos haciendo mucha referencia con Jesús, que él sí fue un verdadero adorador con todas las palabras, justamente, porque él vino a cumplir la promesa de parte de Dios, la promesa que también le había dicho. Él vino a hacer un nuevo pacto. Jesús vino a hacer un nuevo pacto. Vino a cumplir la ley y a hacer un nuevo pacto. Ya, por eso vuelvo a repetir, hay mucha diferencia entre ser un cristiano y ser un hijo. Dios busca hijos que adoren en espíritu y en verdad. El cristiano te sirve, el cristiano viene a la iglesia, el cristiano sigue a Cristo,
no lo imita, lo sigue, como le pasó al ciego Bartimeo, dice que estaba al costado del camino. Dios le hizo el milagro y Jesús le hizo el milagro, le hizo recobrar la vista. Dice que ya no estaba fuera del camino, sino que lo seguía en el camino. Bartimeo era un cristiano. Ayer compartía con la iglesia y yo creo que Nicodemo era un cristiano, creía en Jesús. Por eso le dijo, todas las obras que vos haces, sabemos que vos venís de Dios. Yo le estaba diciendo, yo creo en vos, y yo creo que vos venís de Dios, porque las obras que vos haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Entonces creía en Jesús. Nicodemo era un cristiano, más allá de que era un judío religioso, era un cristiano que creía en Jesús, pero no entendía, no se le abrían los ojos del reino de Dios. Entonces por eso Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, que querés ver el reino de Dios y tenés que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo le dice a Jesús, le dice, vos viniste como maestro. Y Jesús le dice, no, tengo que nacer de nuevo. ¿Quién nace? ¿Un hijo o un maestro? Yo creo que cuando alguien da a luz un hijo. Ya por mera lógica pasa eso. Y creo que eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Vos me estás diciendo que soy un maestro que viene de Dios, pero yo te digo que yo no soy solamente un maestro, yo soy un hijo que adora a Dios. Y por eso hay la gran diferencia entre ser un cristiano y ser un hijo. Creo que Dios en este tiempo está buscando hijos que le adoren en espíritu y en verdad, en restaurar ese tabernáculo de David que fue derribado. La adoración a Dios, yo creo que fue derribado y hay que volver a levantarlo. Los ejemplos están en la Biblia. Ejemplos de fidelidad, ejemplos de compromiso, ejemplos de fe, ejemplos de amor. Yo creo que esas son las cosas que Dios ve el corazón de las personas, los pensamientos, las actitudes, y creo que eso es lo que Dios busca en este tiempo. Amén. La hora se nos va pasando, ya el tiempo está corriendo, ya estamos. La charla es muy linda, tenemos mucho por comentar, hay mucha curiosidad dando vueltas, pero hasta acá tenemos que llegar. Es la palabra que vas a compartir, en el 16-14 era. 16-14 en adelante. Sí, léelo para que lo puedan. Bueno, ¿Cómo no? Bueno, todos agarren todas sus Biblias, donde justamente les guste, pero vayan al capítulo 16, versículo 14 de Primera de Samuel. Y dice así: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de sus criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas, que es su escudero. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mucho mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Esa es la palabra que fue el tema central de hoy, de toda la charla que tuvimos. De más está decir que esto tenemos que escudriñarlo bien, leer bien lo que quiere decir Dios en este mensaje, y tomar eso que hacía David, tocar.
tocar, pero no cualquier cosa, sino tocar esa puerta donde Dios te empieza a bendecir, donde Dios te empieza a hablar, donde Dios te empieza a tocar. Esa es la puerta que necesitamos nosotros hoy abrir. Hoy que se derrame su presencia en nuestras vidas. ¿Cómo? ¿De qué manera? Adorando al Padre, adorando solamente a Él y siendo instrumentos en las manos de Él. Cualquiera que tenga un pedido de oración, déjenlo en los comentarios. Así ya sabemos, para la semana que viene ya sabemos quiénes tienen pedidos de oración. Y toque la campanita, ahí suscríbase, para que en los próximos podamos hacerlos vivos y ya no estemos grabando. Va a salir todo en vivo, va a quedar todo grabado, pero en vivo. Así que Dios los bendiga y nos veremos la semana que viene. Muchas bendiciones. Dios te bendiga Hasta mucho. luego.